Señoras y señores, hay tiro libre que corresponde a Crucero del Norte. Atentos, 27:45. Es un buen momento, Anita. Señores, hay tiro libre que corresponde a Crucero. Está Castro muy cerca del Peibrites, que se va a hacer cargo de esa pelota con pierna derecha. El Peibrites mete el centro al área. ¡Gol! Sí, señores, hay gol de Crucero del Norte. Rodrigo Lechner marca para el colectivero, que ahora se pone en ventaja. Le está ganando a Nueva Chicago por 1-0. Una mala salida del arquero Carlos Márquez y un buen anticipo del número 6, Rodrigo Lechner. Dice que Crucero del Norte le gana a Nueva Chicago por 1-0, Anita. Segundo tanto del rosarino con la camiseta de Crucero del Norte. Bueno, usted lo tenía a Rodrigo Lechner anotar en este primer partido, ¿no? Desatención, usted dirá, sí, del arquero de Nueva Chicago, Carlos Márquez, el recientemente ingresado portero del equipo visitante. No es así. También le vamos a dar los méritos a Crucero del Norte, quien ha sabido también hacerse acreedor de este balón en este momento preciso, en donde quizás la pelota la tenía más Nueva Chicago. Cuando llegó el primer tanto, en un momento no muy fácil para Crucero del Norte. Tiro libre que corresponde a Nueva Chicago. Va a venir el remate al área, viene el centro. ¡Oh! El arquero con los puños. El árbitro que interfería, la gente se queja. Va a venir el centro de Gómez que se anticipa, mete el balón al área, el cabezazo. Nicolás Sainz. ¡Gol de Nueva Chicago! Señoras y señores, el gol de Nueva Chicago lo acaba de convertir el número 6, Nicolás Sainz, y pone la paridad a los 46 minutos. Nueva Chicago le empata a Crucero del Norte en una jugada muy polémica porque el árbitro interfirió con el Tarrito Pérez en defensa. Evidentemente era una intención también, un sueño, un deseo excesivo del árbitro Paleta de jugar incluso a la pelota ahí con los jugadores en el campo de juego, ¿no? Pero a decir verdad se viene la rápida paridad del equipo visitante. Ha ocurrido demasiadas cosas en este primer tiempo. Sí. Ha ocurrido cosas que, bueno, indudablemente uno no se esperaba más allá de los tantos, ¿no? De los goles, las expulsiones también, las jugadas de fricción y el empate tan rápidamente del equipo visitante. Ahí lateral que corresponde a Nueva Chicago. Para el ingreso Horacio Cardoso. Molina busca el balón. Sergio que quiere, pero va saliendo Cardoso nuevamente. Señoras y señores, agarrate que se viene Melo para el gol, Melo para el gol, Melo para el gol. Viene el gol, sí, gol. ¡Gol! Chicago, señoras y señores, Alejandro Melo definió muy bien un mano a mano esquivando al arquero y ahora Nueva Chicago le está ganando a Crucero del Norte por 2-1, Anita. Una desatención del equipo colectivero para que se venga esta jugada de contra, en donde los dos centrales de Crucero del Norte han quedado prácticamente al descubierto, ¿no? Indefensivos, si se quiere, en esta jugada que, bueno, dejó a todo el público, a toda la hinchada, como observando y como diciendo, ¿qué pasó acá? Sí. Son jugadas peligrosas de contra en donde la tenías para perder prácticamente si es que no estabas atento a estas jugadas que, bueno, son letales. Abel Méndez. Por el sector izquierdo. Abel Méndez con la pelota. Abel Méndez se frena. Sigue con el balón Méndez a pesar de que lo agarran. Viene el centro de Méndez al área y está. ¡Gol! ¡Gol! Señora, sí, señor. José Vera, después de un gran centro de Castro, dice que el colectivero le empata Nueva Chicago.
Y ahora el partido está 2-2. Se lo esperaba un José Vera, poco más de 1,70 m como mucho, ¿no? Aproximadamente, menos incluso, 1,68 m. Y elevarse de esa manera y generar un golazo con un certero cabezazo, la verdad, evidentemente no. A los 36 minutos de esta segunda etapa se viene la paridad del equipo colectivero. Hay mucha bronca en el campo de juego, muchos Bien. reclamos. Sí. No, por justamente la posición, la ubicación del balón a la hora de continuar con el encuentro. Ahora no, el árbitro Paletta quiere imponer un excesivo, si se quiere, ¿no? Una excesiva autoridad Sí. en un partido en donde poco a poco se está mostrando un poco caliente. Bien, señores, ahora ataca Nueva Chicago. ¿Qué final que tenemos? Te dije, final picante. Y lo vivís en Tupamba